Los lugares donde se encuentren. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva Global Meeting titulada Empresas, Cambio Climático y Huella de Carbono, desafíos para adaptarse al cambio climático. Un tema vinculado a la sostenibilidad, eje transversal en todas las acciones, las decisiones y en las iniciativas de formación de Doing Global. Mi nombre es Verónica Peinovich, soy responsable de I+D de Doing Global y voy a estar acompañándolos en esta jornada donde contaremos con la participación de Matilde Rusticucci e Irene Weiss. Antes de comenzar, si quieren hacer consultas o compartir aportes durante el evento, pueden hacerlo a través del panel de preguntas de Zoom. Al finalizar el encuentro, abriremos una ronda de lecturas de preguntas, aportes y comentarios. Confiamos en que nos alcance el tiempo para hacerlo. A su vez, cualquier inconveniente técnico o duda que tengan, estarán presentes los moderadores de Doing Global para colaborarles en lo que necesiten. Ahora sí, muy contentos con la gran audiencia que tenemos, convocada por esta temática tan interesante. Voy a dar paso a la primera charla de este evento en la voz de Matilde Rusticucci, doctora en Ciencias de la Atmósfera y licenciada en Ciencias Meteorológicas por la Universidad de Buenos Aires. Matilde nos va a comentar los resultados de el informe de evaluación del panel intergubernamental sobre cambio climático, IPCC, en los que ha participado como miembro de grupos de trabajo y coordinadora. Matilde, adelante, por favor. Muchas gracias, Verónica. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Voy a comenzar entonces mi presentación. Muchas gracias por querer participar de este seminario y muchas gracias, por supuesto, la invitación a Doing Global. Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Perfecto, Matilde. ¿Está bien? Se puede ver perfectamente. Buenísimo. Bueno, como decía Verónica, voy a comenzar comentando algo de los últimos resultados de los informes del IPCC, sobre todo de la parte física, que es mi especialidad, aunque yo participé del informe de las bases físicas y de los impactos también. Cuando hablamos de últimos resultados, hablamos de que el IPCC, esta Organización de Naciones Unidas, que tiene como tarea, como misión, la publicación de informes de evaluación del estado del conocimiento del cambio climático, presentó su sexto informe de evaluación el año 2021 y este año 2022 todavía hay varios capítulos y el último, el síntesis de todo, se presentará en los próximos meses. Entonces vamos a hacer un resumen en estos minutos, en estos primeros minutos, de algunos de estos resultados, ¿sí?, sobre el cambio climático. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, estamos todos de acuerdo que estamos hablando de un cambio en el clima del planeta. El clima son esas condiciones del tiempo que son más o menos estables cuando hablamos de un clima cálido, un clima polar, un clima seco. Bueno, eso está cambiando. Y está cambiando y lo podemos probar. Se puede probar que el clima ha cambiado. De ese cambio climático es que vamos a hablar. Nosotros sabemos que durante décadas, porque el IPCC ya tiene más de 30 años, hemos sabido que el mundo se está calentando. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos llegar a estas conclusiones tan rutilantes y tan rimbombantes? Porque lo podemos monitorear. Hay un índice que se utiliza fuertemente para monitorear este cambio climático, que es la temperatura media global anual. Eso quiere decir la temperatura de todo el globo, en promedio, un valor por año. Este gráfico, que abarca los últimos 2020 años, nos muestra cómo varió la temperatura año a año. Y vemos que en esta primer parte del gráfico, en esta parte gris del gráfico que está reconstruida, la temperatura desde el año 1000 en adelante venía bajando, venía descendiendo.
Pero a partir de 1850 hasta el presente aumentó, y aumentó mucho. Y aumentó tanto que no tiene precedentes en los últimos 2000 años. Los valores que se vienen registrando vienen siendo récords en los últimos años. Sabemos que en los últimos 100.000 años este calentamiento no se ha registrado. Entonces sabemos que el mundo se está calentando, lo podemos registrar. Sabemos que además los cambios recientes, porque estamos hablando de los últimos cientos, miles de años, son generalizados. Son generalizados, quiere decir que ocurrieron en todo el planeta, y son rápidos. La velocidad de cambio no ha sido registrada desde los últimos años, desde los últimos miles de años, y se viene intensificando. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo este indicador, este indicador de la temperatura media, global, anual, en los últimos años, y voy moviéndome en el tiempo, en los últimos años se viene calentando cada vez más. Y este calentamiento no tiene precedentes en miles de años. ¿De cuánto hablamos cuando hablamos de un calentamiento tan llamativo? Hablamos de un valor de 1,2 grados, prácticamente con respecto a la era preindustrial. Esos son los valores que estamos manejando. Y ese grado ha generado cambios en el clima muy fuertes, que los hemos podido registrar en todo el globo. Además, sabemos a qué se debe. Sabemos que eso se debió a la actividad humana. Sabemos que la temperatura media global anual hubiera seguido esta trayectoria, este valor, si hubiera seguido su trayectoria natural, que venía de un enfriamiento. Si venía de esta trayectoria, hubiera tenido este valor, muy distinto de lo observado, muy distinto de lo que podemos observar y lo que podemos simular con nuestros modelos matemáticos físicos, cuando incluimos el efecto humano en este cambio climático. Entonces sabemos a qué se debió. Sabemos que el efecto humano en el clima ha generado este calentamiento. El efecto humano en el clima, estamos hablando de estas emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones que hicieron que los gases de efecto invernadero que estaban en la atmósfera en forma natural aumentaran sostenidamente y en forma artificial en los últimos años. Entonces sabemos lo que sucedió. Entonces, cuando empezamos a pensar, y nosotros podemos concluir que ya es indiscutible que las actividades humanas están causando el calentamiento. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay forma de dudar de cuál fue el efecto de este calentamiento, ¿sí? Sabemos que son estas actividades humanas las que lo han generado. Y sabemos, además, porque podemos probar con estas bases físicas en nuestros modelos matemáticos físicos, que la influencia humana es la que está provocando, además, eventos climáticos extremos. ¿Qué quiere decir eventos climáticos extremos? Olas de calor, lluvias fuertes y sequías, cada vez más frecuentes y cada vez más graves. ¿Qué quiere decir? Las olas de calor son un fenómeno, un evento climático extremo porque ocurre con poca frecuencia, pero esa poca frecuencia cada vez se ha hecho más frecuente, cada vez es más común, más habitual tener olas de calor en todo el planeta. Recientemente estamos saliendo del verano en el hemisferio norte, Europa presentó una sucesión de olas de calor muy significativas. Bueno, eso está ocurriendo en todo el mundo. En todo el mundo, las olas de calor se han visto más frecuentes, no solo más frecuentes, sino más intensas también. Se han alcanzado valores muy intensos. Por otro lado, no cambió solo la temperatura, cambió la cantidad de lluvia. Las lluvias se han hecho cada vez más fuertes. ¿Qué quiere decir? Más cantidad de milímetros en poco tiempo. Más fuertes, más intensas, esas lluvias más intensas que tienen un impacto muy fuerte sobre los deslizamientos de tierra, por ejemplo, tienen impactos muy fuertes en inundaciones en ciudades,
recientemente, en estos días, en Corea han llovido 300 milímetros en un día, por ejemplo. Son valores que no se pueden esperar y que ese valor nunca había sido registrado, inundó por supuesto todas las ciudades. Por el contrario, tenemos también regiones, o en el mismo lugar, que además de estas fuertes lluvias, han ocurrido sequías prolongadas. Estas sequías prolongadas, junto con el aumento de temperatura, que es lo que genera, en muchos casos, incendios. ¿Sí? Esta repetición, estos eventos que han sido reiterados son cada vez más frecuentes. Y esto fue generado por la influencia humana. Entonces, ya sabemos que el cambio climático afecta a todas las regiones, en múltiples formas. Pero sabemos que además, estos efectos van a aumentar si hay un mayor calentamiento, ¿no? Si el calentamiento sigue y cada vez es más intenso. Y entonces, ¿qué sabemos del futuro? Y bueno, el futuro va a depender justamente de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchas posibles trayectorias de estas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Si nosotros estamos hoy, en este momento, el futuro puede tener distintas trayectorias. Por ejemplo, si hoy fuera el máximo de emisiones y dijéramos, bueno, a partir de hoy vamos a disminuir o vamos a dejar por completo de emitir, bueno, las emisiones van disminuyendo fuertemente, inclusive en algún punto se van a hacer cero y se va a empezar a capturar gases de efecto invernadero. Podemos ir por esta trayectoria, podemos ir por una trayectoria de disminución, pero más lenta. Podemos ir por una trayectoria de, bueno, vamos a seguir emitiendo con un pico en el año 2050, y a partir de ahí disminuimos la cantidad de gases de efecto invernadero, o podemos seguir emitiendo a un ritmo considerable, o podemos emitir al ritmo que venimos y llegar a un pico de emisiones recién llegando al fin del siglo. Dependiendo de estas trayectorias, claramente, es cuál va a ser nuestro futuro clima. ¿Sí? El clima va a depender de cuántas emisiones de gases de efecto invernadero vamos a producir en el futuro. Entonces, esta curva de temperatura media anual global, que aquí está suavizada hasta el presente, ¿cómo va a seguir hacia el futuro? Bueno, hablamos de 1 grado y un poquito con respecto a la era preindustrial, 1,2 grados. Con este 1,2 grados ya vimos todos los cambios que se han producido en el clima y sus efectos. ¿Qué va a pasar hacia el futuro? Y hacia el futuro, dependiendo de los escenarios, sabemos que podemos llegar en el mejor de los casos a 1,5 grados al fin del siglo, no llegar a 2 grados, o llegar a 4 o 5 grados. Estamos hablando de cuadruplicar el aumento de temperatura que teníamos hasta el presente. Pero esto, si nosotros lo vemos en un planiferio, esta temperatura media global anual, va a depender de la región en la que estemos ubicados. Si aumenta 1,5 grados, ¿cuánto va a aumentar, por ejemplo, en el Ártico? Y ya estamos hablando de 4 grados, 3, 4 grados en el Ártico. Sobre los continentes, valores entre 1,5 grados y 2, dependiendo del lugar. Ahora, si esa temperatura llega a 2 grados, esto va a ser mucho más intenso. Y si esa temperatura llega a 4 grados, bueno, claramente se van a ver afectados fuertemente los continentes, con valores, en este caso, entre 5 y 6 grados, con respecto a la era preindustrial. Piensen que con 1,2 grados ya los cambios que hemos visto, imagínense si seguimos en esta trayectoria y la temperatura llegara a 4 grados. Pero también sabemos que no solo cambia la temperatura, cambia todo el clima. La temperatura es un indicador, ¿no? Por eso se habla del calentamiento. Pero ese calentamiento genera cambios en todas las otras variables meteorológicas. Por ejemplo, la precipitación, la cantidad de lluvia. La cantidad de lluvia caída por año, en las zonas que están en colores verdes va a aumentar, y en las zonas que están en colores beige y marrones va a disminuir. Entonces, como vemos, más o menos el aspecto es el mismo. Si la temperatura aumenta 1,5 grados,
va a haber regiones con un aumento de precipitación importante y regiones con una disminución de precipitación importante. En el mismo continente tenemos diferencias, disminuciones de precipitación total a lo largo del año o aumentos de precipitación. ¿Cuánto va a aumentar? Puede aumentar un 10%, un 20%, en algunos lugares 30 o 40% más de precipitación. Si la temperatura llega a 2 grados, llegue cuando llegue, el impacto en la precipitación va a ser más intenso que en 1,5 grados. Y si la temperatura llega a 4 grados, el panorama es mucho más significativo, con aumentos entre el 20 y el 30% más de lluvia. Estamos hablando de regiones donde llueve en esta zona aproximadamente 1000, 1200, estamos hablando de 300, 400 milímetros más, es un montón. Y en las regiones donde ya de por sí la precipitación es escasa, va a disminuir sustantivamente la poca cantidad de precipitación. Pero estos son valores promedios o totales anuales. Lo que sabemos es que va a cambiar también los valores extremos. Y acá les voy a mostrar un mapa de, ya cuando estamos hablando del riesgo de los próximos años. O sea, ¿qué cambio vamos a ver en los próximos 20 años comparado con recién, con los últimos 20 años prácticamente? ¿Cuántos días más con temperatura que supere 35 grados vamos a tener? En los próximos 20 años, entonces ya estamos hablando de un riesgo muy cercano. Por ejemplo, aquí vamos a ver arriba de 30 días más o 20 días más por año con temperaturas arriba de 35 grados. Es un límite muy alto de temperatura que va a requerir cambios en nuestros estilos de vida muy significativos. Como ven, en todo el planeta va a haber aumentos de estas temperaturas intensas. La precipitación va a aumentar total, pero no solo va a aumentar el total de precipitación, va a aumentar la forma en la que llueve. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo aumentar el total de precipitación un día, un poquito cada vez más, a aumentar la forma de la precipitación extrema. Entonces, como vemos, por ejemplo, en casi todos lados la precipitación extrema va a aumentar, o sea, se va a concentrar esa precipitación en poco tiempo. Todos esos milímetros en poco tiempo, en un día, 2 días, 3 días. ¿Sí? Y eso va a conllevar que además vamos a tener una sucesión de días sin lluvias cada vez más frecuentes. Entonces la forma de la precipitación también va a cambiar. Y eso genera cambios e impactos en todos los sistemas, en toda la vida del planeta, ¿no? La forma de la precipitación. Y estamos hablando de los próximos 20 años, ¿sí? Ya no estamos hablando de fin de siglo. Entonces, sabemos que no hay vuelta atrás en algunos cambios en el sistema climático cuando se habla de irreversibilidad, pero sabemos que algunos de estos cambios se pueden ralentizar. Otros se podrían detener si limitáramos el futuro calentamiento. Para limitar el calentamiento global son necesarias reducciones fuertes, rápidas y sostenidas en las emisiones de dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero, metano, segundo gas importante de efecto invernadero, y otros gases de efecto invernadero. Ese es el camino, esa es la mitigación del cambio climático. Porque además, esto no solo va a contribuir a reducir las consecuencias del cambio climático, también, por ejemplo, mejorar la calidad de aire. Y todo esto va a generar mejoras en la salud humana, o en la salud del planeta, como decimos. Una salud va a ser mejor si podemos limitar el calentamiento global con estas reducciones fuertes de gases de efecto invernadero. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Matilde. Quiere decirte que nos has dejado a todos como impactados y en algún punto acongojados, y es la idea, ¿no? Cobrar conciencia. Así que muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar a Irene Weiss, licenciada en Ciencias Biológicas con especialidad en Ecología y Medio Ambiente por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Evaluación Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México y magíster en Ecología por la Oregon State University. Irene nos va a hablar del impacto ecológico del cambio climático. Adelante, Irene.
Recién estábamos Sí, me había olvidado desmutearme, perdón. Bueno, ahora voy a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos están viendo. Ahí estuve viendo que están conectados de distintos países, así que estoy muy feliz por la cantidad de gente que tenemos. Bueno, justamente la idea que yo tenía para esta charla es un poco a continuación de lo que decía Matilde justamente, de la parte de física y, digamos, más general, contarles un poco cuál es el problema ambiental más serio, o cuáles son los problemas ambientales más serios, ¿no? Algunos de los problemas son estos que ustedes tienen acá, pero yo me voy a referir específicamente a dos, no solamente o sea, no a todos, porque lógicamente no tenemos el tiempo, pero fíjense que están todos relacionados entre sí. Los cambios en la distribución de las especies por los eventos extremos, lo que comentaba Matilde, la pérdida de los hábitats, la desaparición de especies, el desorden de las cadenas y las tramas tróficas, o sea, hay animales que, no, por ejemplo, no se alimentan de una sola presa, o si son herbívoros de una sola planta, sino que pueden tener varias opciones, entonces eso ya se llama trama en lugar de cadena. La desorientación de los animales migradores, la propagación de enfermedades tropicales hacia las menores latitudes, por ejemplo hablamos del Zika, del chikungunya, del dengue sobre todo, la fiebre amarilla. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo trabajé hace unos 35 años atrás en el Pantanal del Mato Grosso y no era obligatorio tener la vacuna para la fiebre amarilla, ahora es obligatorio. El aumento de las especies invasoras, los refugiados ambientales, porque obviamente la gente las de las localidades costeras y más bajas, ¿no es cierto?, y de las naciones insulares son las que van a tener un mayor problema. Estos son los dos temas a los cuales yo me voy a referir, me parece que son los menos conocidos, por eso los tomé, digamos, porque es de lo que menos se habla, de todo lo demás más o menos en los medios, se está conociendo. Y hay un grupo de animales que son muy sensibles a la variación de las condiciones en la atmósfera y entonces se consideran realmente como que dan información clave, ¿no?, sobre el estado del ambiente. Y los especialistas en aves, a nivel internacional hay una organización que se llama BirdLife International. Nosotros acá tenemos un capítulo argentino, que es Aves Argentinas, que se originó a partir de la primera ONG ambientalista del país, que tiene más de 100 años, la Asociación Ornitológica del Plata. Así que realmente, por suerte, tenemos mucha información de lo que ocurre en la Argentina, ¿no? Entonces son muy buenos bioindicadores de estos efectos del calentamiento global que mencionaba Matilde. Fíjense que los problemas de las aves migratorias, ustedes saben que hay aves que, por ejemplo, en el invierno boreal, o sea, del hemisferio norte, dejan Siberia, Canadá y norte de Estados Unidos para venir a nidificar aquí a los sitios Ramsar, por ejemplo, el Pantanal del Mato Grosso, o en el caso de nuestro país, por ejemplo, el Iberá, o incluso la Reserva Ecológica Costanera Sur en Buenos Aires. Y se están viendo sorprendentes velocidades, como yo les puse ahí en negrita, o en verdecita, mejor dicho, pero intenso, sobre realmente los cambios que se están viendo, ¿no? Muchas especies empiezan a aparecer antes de la primavera del hemisferio sur, que sería, como ustedes saben, y como todos sabemos, en septiembre. Bueno, empiezan a venir en junio, por ejemplo, con esos veranitos de San Juan que a veces tenemos, julio. ¿Y qué pasa? Cuando llegan acá, los insectos, que son su principal alimento, ya salieron, porque los insectos tienen un factor físico muy fundamental para dejar su estado previo de larva o de pupa, dependiendo si son con metamorfosis o sin metamorfosis, porque hay de los dos tipos de insectos, y se transforman en adultos, se reproducen y mueren. Entonces, ese factor físico es la temperatura. Entonces, si la temperatura aumenta, van a terminar su ciclo mucho antes, y cuando las aves lleguen acá no van a tener ni para comer ni para darle de comer a sus crías. Entonces, muchas evidencias nos indican que las aves de migración larga se están convirtiendo en aves de migración media y que acortan inclusive la distancia de sus desplazamientos. Esto se sabe porque las aves se pueden anillar, se capturan y se recapturan por el anillo que le ponen en una de las patitas, pueden saber qué recorrido hizo, en cuánto tiempo, etc. En los casos donde mejor se conoce todo esto, la Argentina tiene estudios hechos, pero el país donde más se estudió es España.
Entonces yo tomé información de España también, porque sé que acá hay gente de muchos países, y que inclusive, bueno, no, la Argentina no es el único lugar donde vienen a nidificar en América, ¿no es cierto? Entonces, muchas aves que migraban huyendo del frío, ahora se convirtieron en sedentarias, o sea que se quedan quietas, por ejemplo la cigüeña blanca, las golondrinas, que antes anunciaban la primavera europea, como aparecen en muchas poesías y muchos textos de escritores europeos, y hoy ya, digamos, no podríamos decir que eso es igual. Y pasan todo el año, por ejemplo, en el sur de España, ¿no? Entonces hay una revista especializada que se llama Ecological Indicators. Yo les puse acá el link, esto yo les voy a pasar a través de las chicas organizadoras, les voy a pasar el PowerPoint, y después desde el PDF ustedes van a poder linkear una publicación que ya tiene unos 3 años, se hizo justo antes de la pandemia, que acá está la fecha, en junio del 2019, donde cuenta de alguna manera esto que yo esto está en inglés, pero esto que yo les voy a comentar en castellano, ¿no? O sea, publicó un artículo que recoge las conclusiones justamente de un estudio que se hizo en el laboratorio de aves del Museo de Historia Natural de Helsinki, en Finlandia, y tomaron una cantidad enorme de especies y hicieron en varios años, desde el año 1959 hasta el 2005, muchas observaciones, más de 20 observatorios de aves, ¿no? Los bird watchers, que son los que, digamos, daban esta información. Hoy en día se estila mucho, en los últimos 50, 60 años, lo que se llama ciencia participativa, y ahora con las redes sociales, mucho más, porque la gente que va observando en distintos lugares del mundo va poniendo los datos en una aplicación, y eso se comparte. Y lo que se comprobó es que en promedio las aves están adelantando su migración 1 día y 1/3 por cada década. Parece una tontería o muy poco, pero ustedes no se imaginan esto al descalabro a nivel ecológico que significan las cadenas alimentarias o en las tramas, ¿no?, alimentarias. Y estudiaron también las temperaturas y constataron una correlación entre la llegada de estas aves y la temperatura, donde el incremento era mayor, las aves llegaban mucho antes. Un lugar interesante, que es un lugar privilegiado, digamos, para observar esto, fue el Estrecho de Gibraltar. Y ahí está, por supuesto, un parque natural muy interesante, donde se hace todos los años el Congreso Internacional de Migración de Aves y Cambio Global, que es ahí está, en ese parque natural del Estrecho de Gibraltar, está la estación de anillamiento de Doñana, donde ponen justamente estos anillitos que yo les contaba en las patitas de las aves, y ahí se dan cuenta que, se fueron dando cuenta que el paso de las aves están cambiando, algunas se están adelantando, otras se están atrasando, y la verdad que esto depende muchísimo de todas las condiciones ambientales a nivel físico que contó Matilde, ¿no? O sea, está estrictamente relacionado. Después cambiaron las áreas de distribución en relación con los ciclos biológicos, ¿no? Esto también incide muy directamente. O sea, al adelantarse la primavera, las plantas de estación brotan antes, florecen antes, los ciclos de vida también de los invertebrados, que son muchos de sus alimentos, cambian, y esto empieza a verse digamos, muy modificado, se están haciendo ciclos mucho más rápidos. Entonces esto es muy importante para la supervivencia de las aves, porque tienen que ajustar su calendario migratorio al de sus presas, por ejemplo, ya sean, si son herbívoros las plantas, o si son carnívoros, mayormente comen insectos, o sea, son insectívoras, o bueno, u otros invertebrados, ¿no? También, pero en general comen insectos. Entonces tienen que hacer, lo ideal sería que coincidieran esos picos de alimento con el momento de que nacen sus crías, porque si no, no tienen para darles de comer. Bueno, esto no está ocurriendo, lamentablemente. Después otra consecuencia de este aumento de temperatura es que cada vez las especies se van corriendo, o sea, se van, por ejemplo, las zonas, digamos, templadas se están subtropicalizando, las zonas subtropicales se están tropicalizando, entonces se van corriendo hacia mayores altitudes, en el hemisferio norte más al norte y en el hemisferio sur más al sur. Entonces, por supuesto, cambia la distribución que se conocía de todos estos animales cuando se hicieron las descripciones de cada una de las especies, ¿no? Del tipo de cada especie, ¿no? Yo acá, por supuesto, se refiere al norte porque está hablando de España, ¿no? Que es el caso que yo les conté. Y ellos hicieron estudios digamos, muy detallados. Yo después esto se los voy a dejar en detalle, toda esta presentación, para que la tengan.
Bueno, y el tiempo, como decía Matilde, de acuerdo a la curva que tengamos, ¿no? De acuerdo a las decisiones que tomemos, a cómo nos adaptemos, depende de esa curva, el tiempo va a decir exactamente qué consecuencias van a traer esas modificaciones en el ciclo migratorio, ¿no? Y sobre todo para la reproducción y la posterior supervivencia de las especies. O sea, está cambiando ese ciclo, está cambiando la posibilidad que tienen las especies de sobrevivir y por lo tanto es muy probable que disminuya drásticamente la biodiversidad. Por eso también todo esto supone, como les puse ahí en el segundo párrafo, un reto para la conservación de las especies, ¿no? Algún ejemplo que dan los españoles, por ejemplo, más de 20 especies de aves que son, digamos, históricamente de África, que antes invernaban allí, en las últimas décadas colonizan el continente europeo. Antes no podían ir a Europa por el frío, pero como ahora Europa está mucho más cálido, se van al sur de la península ibérica y esto conlleva también nuevas posibilidades de conservación. Otro de los temas que yo les comentaba era el de las especies invasoras. Esto tampoco, o sea, se conocen por supuesto las especies invasoras, tanto hay que se han introducido voluntaria o involuntariamente. Pero las invasiones biológicas se intensificaron muchísimo con todos estos fenómenos de calentamiento global. Y son realmente una grave amenaza porque tienen nichos ecológicos parecidos a las especies que están en otros continentes, entonces si de pronto hubo una barrera geográfica como el océano para que estas especies se distribuyeran a lo largo de la historia biológica de la Tierra, hoy en día, si reemplazan, digamos, si están en otro espacio que no es el suyo original, pueden competir drásticamente con las especies nativas, y esto es muy, muy grave. Y esto está se está poniendo mucho peor con el cambio de clima de la Tierra. Hay una sigla que por ahí la van a ver en algún lado, que es EI, que quiere decir especies exóticas invasoras, sería la sigla en castellano, ¿no? Y hay un estudio muy interesante que demuestra que la verdad que tienen mucho más éxito las especies exóticas invasoras frente al calentamiento global que las especies nativas, porque tienen una rápida capacidad de adaptación y además, por supuesto, van al continente o al lugar de donde no son nativas, sin sus enfermedades, sin sus predadores, entonces se reproducen mucho más rápido, y esto pasó con el mosquito tigre, la cotorra argentina, que en Europa está siendo un desastre, el mejillón cebra, que acá tenemos, es tremendo, acá en Puerto Madero permanentemente está en la salida pluvial de todos los docks, y está haciendo un desastre porque colonizó todo el río Paraná, vino desde el sudeste asiático con los barcos, y esto es un típico caso clave de una introducción involuntaria, porque llegó la larva en el agua de lastre, en las entinas de los barcos del sudeste asiático, y cuando se mete en el Paraná, por ejemplo, estos barcos para cargar soja, como tiene una amplia capacidad de soportar o salinidad o menor salinidad, lo que hizo este mejillón fue colonizar rápidamente, por ejemplo, las turbinas de Yacyretá, después de Itaipú y después de todos los embalses aguas arriba en el Paraná superior en Brasil. El camalote lo mismo, el camalote fue introducido en América del Norte y en el río Mississippi, y con el aumento de temperatura está siendo realmente un desastre, ¿no? Está tapando todos los ríos, sobre todo las zonas más remansadas de los ríos. Después la uña de gato, que es una planta, la avispa asiática, el cangrejo americano, bueno, son algunas de las 300 especies invasoras que, digamos, describieron en la península ibérica. Esto es una definición que me imagino que todo el mundo conoce, ¿no? Pero bueno, por las dudas yo se lo puse acá, y ya les dije que puede ser voluntaria o involuntaria. Y causan muchísimo daño, ¿no? Y los ecólogos españoles están previendo con muy conocimiento de causa, con muchos modelos matemáticos, cómo las especies exóticas invasoras van a perjudicar los ecosistemas con este aumento de la temperatura. Inclusive haciendo que se extingan localmente las especies autóctonas, ¿no? de cada lugar. Entre los parques más vulnerables a estas invasiones se encuentran, por supuesto, los que están en las islas y los hábitos acuáticos, porque el agua es el medio donde las exóticas son más difíciles de detectar y por lo tanto de gestionar. O sea, las especies exóticas es como que se esconden bajo el agua en muchos aspectos, entonces lo que está sobre la tierra es más fácil de ver y lo que está en el agua no es tan sencillo de encontrar. Así que bueno, yo les agradezco y son muy bienvenidas sus preguntas.
Bueno, Irene, muchísimas gracias. Qué decirte que el chat está explotando No, y de no pude ver hecho, nada. bueno, te aviso, voy a interrumpir medio segundo para decir, para agradecer a las cientos de personas que están conectadas de distintos países como Perú, México, Argentina, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Guatemala, Estados Unidos, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Panamá, Brasil, España. Un verdadero placer saber la conciencia ecológica, la conciencia sobre esta necesidad de interrumpir el cambio climático de inmediato, así que bueno, nos pone muy, muy felices. Bueno, ahora si les parece bien, vamos a avanzar con la siguiente instancia del evento, una conversación donde les estaré proponiendo algunos disparadores para que cada una desde su expertise profesional y científico y de formación académica nos pueda compartir su visión. Así que para empezar, y no va a ser fácil, les voy a consultar lo siguiente, primero Matilde y luego para Irene. ¿Qué es la huella de carbono? Deberá ser algo breve, tenemos muy poquito tiempo. ¿Y cómo pueden las empresas o bien reducir o bien compensar su emisión? Pueden, si quieren, desdoblar. Una responde qué es la huella de carbono, Matilde, y dejamos para Irene la reducción o compensación de la edición, de la emisión, perdón. Yo diría al Bueno, revés, porque tiene, ¿no? Porque tiene más que ver con lo de Matilde, me parece la otra pregunta. No sé Me cómo quieran, parece ¿eh? perfecto. Entonces dale, dale. comenzamos No contigo, tengo Irene. problema, pero ahora que estoy pensando, ya que nos das una cada Esto, una, esto es una Dale. conversación, nos falta el café y Sí, dale, Irene. eh, bueno, ¿querés que cuente qué es la ¿qué es huella? la huella de carbono? Pero tiene que ser algo muy resumido y para no científicos, como es la audiencia, y no, digamos, no específicamente académicos en el tema, como es la audiencia que te escuchen. Bueno, básicamente representa el volumen total de gases de efecto invernadero que mencionó Matilde, que producen las actividades económicas expresado en toneladas de dióxido de carbono emitidas, ¿no? Y es importante, obviamente, tomar medidas, porque si no se ponen en marcha las iniciativas necesarias para reducirla, estamos en un problema. Yo cuando tuvimos la charla con las chicas previa a esto, les comentaba, por ejemplo, para poder entender bien, cuando uno va al supermercado y encuentra un producto envasado en, por ejemplo, un producto que se recogió en Brasil, se envasó en Estados Unidos, o después eso al final, pero en el medio, por ejemplo, fue al sudeste asiático para tener todo un procesamiento porque la mano de obra es barata. Después le hicieron otro tratamiento en México y después se envasó no sé, en otro lado y llegó acá. O sea, ustedes imagínense la huella de carbono, tanto por el avión o por el barco que tuvo ese producto. Entonces tenemos que ir con una lupa al supermercado y mirar muy bien lo que compramos, porque como consumidores tenemos ese poder, ¿no? De comprar cosas más locales. Digo el supermercado, pero obviamente, por supuesto, es mucho mejor los lugares así de barrio, ¿no? Irene, con tu ejemplo nos estás iluminando muchísimo respecto de qué es esto de la huella de carbono. Cuando uno piensa en huella, piensa en la huella del hombre, la huella del animal, y en definitiva, esto es una huella bastante más triste. Así que muchísimas gracias por ser tan clara y bajarlo tanto a tierra. Y te dejamos, Matilde, la dura tarea de tirar algunas ideas, compartir con nosotros algunas propuestas sobre cómo pueden las empresas reducir o compensar su emisión. Claro, justamente ahí ya estamos pensando en que las empresas están emitiendo, ¿no? Que tienen una gran huella de carbono, están emitiendo muchos gases de efecto invernadero. Entonces, lo contrario a emitir es capturar ese carbono, ¿no? O sea, compensar esas emisiones con una actividad que reduzca esas emisiones. Hay varios caminos, por supuesto, hay muchos ejemplos de, por ejemplo, utilizar lo que se emite para producir calefacción, o sea, para producir energía, por ejemplo, de diversas formas. Esa energía que puede ser utilizada para calefaccionar, energía limpia se llama, porque en realidad estás volviendo el sistema
te estás capturando lo que estás emitiendo, estás compensando lo que estás emitiendo, porque en vez de necesitar más energía de otro origen, vos estás produciendo tu propia energía. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en invernáculos, en invernaderos, se utiliza la salida, por ejemplo, de la producción de una fábrica para calefaccionar y mantener la temperatura en un invernadero. Hay muchos ejemplos de eso, pero también lo que se puede hacer es, para compensar lo que se está emitiendo, capturar carbono a partir de lo que se llaman soluciones basadas en la naturaleza, o la típica, o la que todos teníamos en mente, plantar un árbol. Y el plantar un árbol tiene esa tarea, ¿no? Tiene esa misión, no plantar un árbol, pero sí aumentar la vegetación, por ejemplo, que hay alrededor de la empresa, aumentar los espacios verdes, manejar los sistemas que tenemos, justamente el manejo de los humedales que podemos tener cerca de la empresa, o sea, tratar de compensar lo que emitimos capturando carbono, dependiendo de la actividad de la empresa. Por supuesto, hay mucha variedad. Bueno, Matilde, muchísimas gracias por este gran esfuerzo, por brindar algunas ideas de cómo las empresas pueden colaborar. Claro que todas las personas podemos, y es deseable que lo hagamos, pero nos imaginamos que el impacto de una empresa es mucho mayor al de una persona individual, con lo cual las empresas tienen la posibilidad de generar un impacto positivo menor o mayor si no hacen nada al respecto. En ese sentido, la pregunta que sigue: ¿qué otros factores desafían a las empresas para disminuir las consecuencias del cambio climático? ¿Seguimos Irene Matilde o invertimos Matilde Irene? En parte me parece que Matilde lo dijo recién, creo, ¿no? Sí, le podemos agregar que las empresas tienen que pensar en la adaptación, ¿no? La otra pata del cambio climático es adaptarnos a este cambio climático. Sabemos que las olas de calor o este excesivo calor, por ejemplo, perjudica directamente la producción de algunas empresas, porque el hábitat al que están sujetos los operarios o los empleados, si trabajan al aire libre, o inclusive si trabajan adentro de una fábrica en condiciones inadecuadas, porque tienen mucho calor, eso disminuye directamente la producción. Entonces, adaptarse al nuevo clima, proponiendo, por supuesto, o distintos horarios, o proponiendo distintas metodologías para que el trabajador tenga mejor hábitat para producir más, por ejemplo. O sea, adaptarse al nuevo clima. Y sin pensar que a eso le sumamos, si estamos en una zona donde las precipitaciones son cada vez más intensas y se pronuncian inundaciones que hacen que, por ejemplo, no se pueda acceder a una fábrica, o que se perjudiquen los desagües de la misma fábrica. O sea, adaptarse al nuevo clima es un desafío importante. Para eso hay que conocer qué es lo que está sucediendo y cómo podemos mejorar eso, ¿no? Totalmente, Matilde, mientras conversabas pensaba en, bueno, lo que la pandemia nos dejó, que en algún punto tiene que ver con el home office, o esto de que muchos empleados trabajan en oficina. Digo, ¿cuántos traslados menos al puesto de trabajo? El hecho de poder comprimir a los equipos en un mismo tramo horario y no tener a la empresa, digamos, generando luz, gas, electricidad. Entonces, este tipo de aportes, digamos, que pueden servir para contribuir. La verdad es que estamos teniendo muchísimas preguntas. El equipo de Doing Global está tratando de hacer un filtro. Mientras siguen trabajando en ello, me voy a dirigir ahora a la audiencia para pedirles que se tomen apenas unos segundos para responder una encuesta, que para Doing Global es muy importante porque nos permite ajustar y mejorar este tipo de eventos. De hecho, nos interesa mucho que la comunidad de Doing Global participe proponiendo nuevas temáticas. Esta temática de cambio climático, de huella de carbono, del impacto en la empresa, ha surgido a partir de pedidos, de aportes de miembros de la comunidad de Doing Global, así que nos interesa que puedan compartir esta información. Mientras tanto, vamos a seguir filtrando las preguntas. Ya tenemos preguntas en agenda para seguir. Así que si les parece, bueno, vamos con la que sería la tercera pregunta, ya generada a partir del público.
Bien, ¿qué estrategias, alineado un poco con lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Qué estrategias deben hacer las universidades, la industria y el gobierno juntos para reducir las acciones de impacto climático? Bueno, puedo empezar. Yo creo que lo primero es informarse. Nosotros en la Argentina, en pandemia, tuvimos dos grandes logros. El primero, que tiene que ver con la capacitación ambiental de los funcionarios, que hay muchos que adolecen de una formación ambiental en absoluto, o sea, no saben en absoluto a veces cómo enfrentar esto. Y en realidad, en muchos casos es por ignorancia, o sea, no dudo que por ahí hay intereses que hacen que apoyen a los combustibles fósiles, por ejemplo, pero mayormente hay mucha ignorancia. Entonces, la primera ley fue la ley Yolanda, en homenaje a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente, no solo de la Argentina, sino de toda América Latina, de lo que después se convirtió en el ministerio. En aquel momento era Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Humano, después se cambió porque Recursos Naturales parece que fuera algo totalmente, digamos, eterno, cosa que no es, ni siquiera los recursos naturales renovables, ¿no? Algunos son a tan largo plazo renovables. Matilde mencionó el tema de los árboles, justamente los árboles de madera dura, como los alerces acá en nuestra Patagonia. Alerce mapuche quiere decir el abuelo de los árboles, tienen más de 3000 años, y las secuoyas en Estados Unidos y Canadá, sobre todo Estados Unidos, bueno, son árboles que son a tan largo plazo su crecimiento, que aunque nos hayan enseñado en la escuela que la madera es un recurso renovable, es a muy largo plazo. Lo mismo pasa con el agua, cada vez es más escasa, cada vez es más cara potabilizar. Entonces, lo primero que tienen que hacer estos funcionarios, Yolanda Ortiz luchó muchísimo. Ella era una doctora en química, pero era una persona totalmente autodidacta en temas ambientales. Yo tuve la suerte de haberla conocido cuando yo era muy jovencita, y ella, después de ser funcionaria, pues yo era muy chica, ¿no? Cuando ella fue funcionaria en los 70, estaba en el colegio secundario, pero después en la universidad ya la conocí, ella ya trabajaba en ONGs, y la verdad que, bueno, después se entró mucho tiempo después, la secretaría fue Ministerio de lo que es hoy Ambiente y Desarrollo Sostenible, y realmente ella lo que quería era que todos los funcionarios, no solamente de los municipios, las provincias y la nación, aprendieran temas ambientales, sino también de los tres poderes del Estado. Y hoy por ley es obligatorio, esa es una ley que surgió hace poco, ¿no? Tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo como Judicial. Y la otra ley es la Ley de Educación Ambiental Integral, para todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el terciario universitario, que tengo la suerte de haber podido colaborar con la confección de esa ley. O sea, realmente, bueno, leyes tenemos, por lo menos en la Argentina, el tema es que se cumplan esas leyes. O sea, yo estoy viendo que el cumplimiento es muy, muy lento. Entonces, lo primero es aprender a capacitarse y entender lo que está ocurriendo, y no negarse, ¿no? Ni tampoco decir, bueno, vamos hacia el hecatombe, no hacemos nada, total, ya estamos en el tipping point, ¿no? En el punto de no retorno, ¿no? Como decía Matilde, todavía se puede extender, se puede alargar, ¿no es cierto?, esa llegada de las peores cosas del clima, ¿no? Pero tenemos que actuar. Sí, excelente, excelente, Irene. La comunicación, la información, lo que estamos haciendo nosotros en este momento sirve y mucho. Complementando tu respuesta, Matilde, ¿cómo evalúas la normativa que regula, digamos, Irene nos hablaba de Argentina, a Latinoamérica en general en estos temas? Si es que tenés conocimiento, digamos, normativas que de alguna forma colaboren, como dijo Irene, en la comunicación y bueno, y en algún otro tipo de acciones mandatorias. Por suerte, claro. Y en nuestro país también se creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático. Todo eso apunta a justamente que Gabinete Nacional quiere decir que todos los ministerios tienen algo que aportar al tema de cambio climático. Todos tienen responsabilidad. Eso quiere decir un poco como hablábamos antes, todos podemos hacer algo. Desde los gobiernos tienen una tarea fundamental, que es reglamentar y hacer cumplir las leyes. En muchos casos estas leyes todavía son un poquito laxas, le falta mucho más, porque, por ejemplo, el ejemplo que ponía Irene, ¿no?, de los alimentos que nosotros consumimos, estamos consumiendo paltas que vienen de no sé dónde, o productos que han recorrido un largo camino para llegar hasta nuestras mesas, podría estar regulado y reglamentado, favorecer, por ejemplo, la producción
de alimentos cercanos, ¿no? O sea, todavía falta reglamentación, pero se está avanzando, como yo te decía, se está avanzando a que todos los ministerios, todas las áreas del gobierno tengan responsabilidad, aprendan a partir de esta ley Yolanda y entiendan que todos tenemos responsabilidad. Si me permitís, Vero, agrego una cosita muy Sí. chiquitita. El otro día mi verdulero me ofreció kiwis fuera de estación. Y le digo, ¿de dónde es ese kiwi? Me dijo, de Nueva Zelanda. Le digo, no te lo compro. Justamente por esa razón, porque ahora, por ejemplo, en varios países europeos se está propiciando consumir local, que o sea, lo que se llaman los barrios o las ciudades de los 15 minutos. Por ejemplo, París, en este momento está implementando que todos los ciudadanos puedan tener a 15 minutos de su casa o de su trabajo todo lo que necesitan para vivir. Entonces, yo no voy a comprar kiwi de Nueva Zelanda. Yo cuando era chica, Matilde supongo que por la edad le pasa lo mismo, igual que a mí, ustedes son más jóvenes, ¿no? Pero yo me acuerdo que le pedía, no sé, durazno a mi mamá en invierno, me decía, no, tenés que esperar el verano, o mandarina en verano, me decía, no, eso es de invierno. Bueno, ahora hay todo el año todo, y con un gusto a plástico terrible. Entonces, hay que aprender un poco a consumir de estación, a consumir local y a no consumir productos que tengan esa huella de carbono. ¿Para qué quiero comer kiwi de Nueva Zelanda a 700 pesos el kilo? ¿No? No sé. Sí, Yo me río por no llorar. la verdad es que lo que nos están diciendo es de una simpleza enorme y de una aplicabilidad inmediata para todos los que estamos escuchando. Tengo algunas preguntas un poco ya más vinculadas con algunos de los emisores. Por ejemplo, esta pregunta, si algunos de los principales emisores de gas metano son la ganadería, agricultura y combustibles fósiles, entre otros, ¿cómo podríamos detener de manera inmediata, como decía la estimada doctora, si por un lado son necesarias para nuestro día a día? ¿Sería tal vez reducir el consumo? ¿Qué otros emisores de los gases podemos apoyar a detener como individuos o grupos ciudadanos? Porque a los grandes empresarios, que lastimosamente son los que consumen más recursos y por ende contaminen más, no les importa estos sucesos. Bueno, agradece muchas palabras lindas hacia ustedes. Pero es interesante esta visión, digamos, respecto de cuáles son los grandes contaminantes y esta sensación de que a los que más contaminan no les importa, ¿no? ¿Qué tienen para decir al respecto y qué nosotros como ciudadanos podemos hacer al respecto? En parte lo dijiste recién, Irene. Claro, nosotros como ciudadanos, y si seguimos con la alimentación, claramente se habla mucho de diversificar la alimentación, ¿no? Por un lado, ¿no? Nosotros grandes consumidores de carne, de carne vacuna sobre todo en nuestro país, y diversificar, pero también se está trabajando desde el otro punto de vista, tratando de cambiar la alimentación, por ejemplo, de las vacas, del ganado, para que produzcan menos metano en su proceso de rumiar, por ejemplo. Se está trabajando tecnológicamente, y eso también apunta a la pregunta anterior, ¿no? Las universidades, los institutos de investigación trabajan en eso también, en tratar de reducir esas emisiones en diversos aspectos. Porque dejar de comer carne no va a solucionar el problema, claramente. Diversificar la alimentación puede ser, pero un gran emisor de metano, por ejemplo, son las plantaciones de arroz. ¿Y cuánta gente come arroz en el mundo? Muchísima. Más de la mitad de la población mundial come arroz, por ejemplo. Entonces, hay que pensar en producir arroz de otra forma o cambiar la alimentación también de los que comen arroz. O sea, son muchas las medidas que se pueden tomar, muchas. Se está estudiando y, de nuevo, eso apunta a la investigación, las universidades y los gobiernos a trabajar en conjunto. Claro, justamente 1/3 de la población mundial son chinos, y los chinos ustedes saben que originariamente, antes de la globalización, digamos, bueno, todavía desde mucho antes, ¿no? De la época de los fenicios, de cuando empezó la navegabilidad, en realidad, ¿cuáles eran los cultivos que daban la mayoría de los aminoácidos esenciales a los habitantes humanos? En Europa, el trigo, en América, el maíz, en Asia, el arroz, y en África, el mijo. Ahora, por supuesto, todo está globalizado, y como decía Matilde, ese 1/3 de la población mundial, más todos los demás, y más o menos es esa mitad del mundo que está comiendo arroz, realmente el arroz se cultiva en terrazas inundadas. Entonces, esa inundación
hace que esa forma pantanosa de cultivar el arroz emita una cantidad de metano enorme, mucho más que los rumiantes, que además de las vacas, tenemos todos los camélidos, no solamente los camellos y los dromedarios, que no son de acá. Acá tenemos 4 camélidos sudamericanos: la llama, la vicuña, la alpaca y el guanaco. Entonces, realmente el arroz es la fuente de metano más fundamental que hay en la tierra, ¿no? Y si bien, como decía Matilde, es la segunda, digamos, en cantidad de moléculas, el metano es mucho menor que el dióxido de carbono, pero también tiene más potencial calórico para quedarse en la atmósfera, digamos, con efecto invernadero. Entonces tenemos que cambiar, como decía Matilde recién, ese modelo de producción. Si realmente queremos seguir comiendo arroz, hay que cambiar o hacerlo en lugares cerrados, digamos, o no, porque obviamente la planta tiene que tener radiación para fotosintetizar. Podría ser radiación artificial, pero eso nos hace consumir energía, entonces caemos de vuelta en la huella de carbono, salvo que sea con energías renovables, pero denota una transición muy larga. Entonces, si queremos seguir consumiendo arroz, va a haber que cambiar, vamos a tener que poder capturar ese metano de alguna manera como biogás y aprovecharlo de otra forma, ¿no? Pero bueno, todo eso lleva tiempo, y el tema es que no tenemos ese tiempo. Estamos en una situación bastante complicada. Acá hay otra pregunta, digamos, en relación a la invasión de especies endémicas. ¿Qué recomienda hacer para contrarrestar la invasión de especies no endémicas? Bueno, en el caso, no sé si se refiere, bueno, no sé de quién es la pregunta, pero por ejemplo acá en Argentina, cuando llegaron las especies invasoras estas por ejemplo, el mejillón cebra y otras 2 más, son 3 especies de unas almejitas chiquititas, unos bivalvos chiquititos que venían pegados en la proa de los barcos, que venían o sea, traían mercadería de China, y a su vez cuando vaciaban esa mercadería acá, se llenaban de soja y volvían a China o a otros lugares del sudeste asiático con soja. En el puerto de San Lorenzo, en Santa Fe sobre todo. O sea, eso no se pudo conocer hasta que no pasó. O sea, la mayor parte de los problemas ambientales ocurren cuando llaman al ecólogo como si fuera un bombero en un incendio o un piloto en una tormenta. O sea, no para prevenir el problema, sino para después ver cómo se puede aminorar el daño. Entonces, que es un poco lo que les pasa también a la gente de ciencias de la atmósfera y los océanos, ¿no? Como el caso de Matilde. O sea, es como que nos encontramos con el problema y bueno, nos tenemos que adaptar porque no nos queda otra. Acá cuando se conoció ese problema, lo que se hizo fue fabricar con nanotecnología una pintura para la proa de los barcos que no permitiera que se peguen esas almejitas. Y también controlar muy bien el agua de lastre, que antes se liberaba tranquilamente en cualquier parte y ahora está en un lugar muy acotado, porque a nivel microscópico viene la larvita de esos mejillines, que es una larvita microscópica que tiene como 2 velitas, por eso se llama belíger, y nada muy rápido, y cuando encuentra un soporte empieza a reproducirse exponencialmente. Entonces hay que conocer el problema antes para prevenir, ¿no? Y nosotros tenemos que, como dicen los médicos, mejor prevenir que curar. En ecología se dice mejor prevenir que remediar o que restaurar. Excelente, gracias Irene. Ahora hay pinturas que evitan eso, ¿no? Que evitan que se pegue, pero antes los barcos no tenían esa pintura, claro. Entonces es una solución de emergencia, digamos. Gracias Irene, tengo hay montones de preguntas, me van acá ayudando a filtrar un poco para ti Matilde. ¿Por qué el mayor aumento de precipitaciones se dará, según las simulaciones de los modelos, principalmente en la zona ecuatorial? Se ven en estos planiferios las grandes manchas azules en el océano ecuatorial y en la zona ecuatorial de África. Sí. Bueno, es bastante complejo explicar, pero el concepto es el siguiente. El cambio climático, como yo les decía, es un cambio en el clima en general, no solo en la temperatura. Que haya cambiado la temperatura, cambió la cantidad de energía que hay en el sistema, ¿no? La cantidad de energía disponible, y cambió, como ven, la distribución de la precipitación. ¿Por qué? Porque cambió la distribución del aire, la circulación del aire. El aire, o sea, en algunos lugares llueve o deja de llover por varias razones. Una de las razones es de dónde viene el aire, si viene un aire húmedo del Ecuador, o si viene un aire seco de los polos, son zonas más secas o zonas más lluviosas. Eso se fue alterando, se alteró con el tiempo.
y fue cambiando la circulación del aire. Todos tenemos en mente, supongo que en el colegio habremos estudiado los anticiclones famosos, que están ubicados en los océanos. Esos anticiclones lo que hacen es dirigir el aire, tiene un sentido el aire de circulación. Esos anticiclones son los que más se han modificado, se han corrido del lugar, se han modificado. Entonces, donde antes llegaba viento del norte, ahora puede llegar viento del sur, donde antes llegaba viento del este, del oeste. Y las zonas ecuatoriales, en particular, en la zona del Pacífico, tenemos el fenómeno del Niño. Y el fenómeno del Niño se prevé que sea más intenso hacia el futuro. Y eso produce más lluvias en algún lado. O sea, es bastante complejo toda la cadena de modificaciones del clima que se producen para eso. Pero claramente es una muestra del cambio climático, ¿no? Una muestra de que el clima ha cambiado. Eso es lo que genera. Se van modificando los sistemas, los frentes no llegan a donde llegaban, los frentes fríos no llegan a donde llegaban, las zonas predominantes para, por ejemplo, para los huracanes se ha extendido, entonces pueden llegar a otros lugares, y todo eso acumula más precipitación en unos lugares y menos precipitación en otros, ¿no? Claramente. Gracias, Matilde. De alguna forma, lo que pudimos ver en el mapa es que el cambio climático es bastante democrático en cuanto al impacto que va a tener en todos nosotros, y sin embargo las emisiones no son tan democráticas, se concentran en algunos lugares en particular. Hay una pregunta, y con esto vamos a tener que terminar, y le quiero pedir disculpas por todas las fabulosas preguntas que están haciendo, pero no nos va a dar el tiempo, de hecho estamos unos minutos ya fuera de hora. ¿Conocen qué posición han tomado los países como China y Estados Unidos ante este cambio en el clima y ante la implementación de medidas para reducirlo? Creo que justamente estamos pensando acá en esos grandes emisores que son el 80-20 de alguna forma de toda esta situación. Claramente, perdón, rapidito, Irene. Estados Unidos siempre era el malo de la película hasta que apareció China en el escenario mundial, pero claramente Estados Unidos fue el principal emisor de gases de efecto invernadero hasta que apareció China, que ahora están ahí cabeza a cabeza. Claramente son dos posiciones distintas. Estados Unidos se vino desarrollando, emitiendo, y sin preocuparse por las consecuencias que esto genera, y todos sabemos que hay dos partidos políticos, depende de quién gobierne, hace una ley de cambio climático, viene otro partido, la derroca, viene un partido y firma los acuerdos de París y demás, viene el otro partido y lo saca. O sea, claramente las posiciones son... Y en cambio China dice, bueno, ahora nos toca a nosotros desarrollarnos. Ahora nos toca a nosotros. No hay partido, digamos, están todos de acuerdo en que... Ahora nos toca a nosotros, dice. Y entonces empiezan a emitir, y son grandes emisores, y además siempre dicen, bueno, nosotros fabricamos todo lo que ustedes usan. Sí, o sea, son pocos países que emiten la mayor parte de los gases que nos causan problema a todos. Y sí, la verdad que está muy bien contestada la pregunta con Matilde, mucho más que eso no tengo para agregar, así que... No, Irene y Matilde, la generosidad que han tenido con nosotros, cómo nos han iluminado, cuánta conciencia han traído a este equipo. Muchas de las personas que están participando en este evento son o serán futuros emprendedores, empresarios, líderes de negocios, consultores de negocios, con lo cual el tiempo que nos han dedicado y que le han dedicado a nuestra comunidad suma muchísimo valor, y por eso les queremos agradecer. Para Doing Global, el tema de la huella de carbono, el cambio climático, lo que podamos hacer al respecto como individuos, como empresas, todo esto que tiene que ver con la sostenibilidad es un tema eje para nosotros. Lo hemos hecho un eje transversal en todas las acciones y las iniciativas que llevamos adelante, así que les queremos agradecer muchísimo por colaborar con nosotros, con nuestra comunidad. Mientras tanto, si me permiten, y ya estamos terminando, continúo con los agradecimientos. Gracias a todos los participantes que estuvieron desde el comienzo en el encuentro, de todas partes de América, de Europa, bueno, todos los países que mencioné,
y que han contribuido notablemente con preguntas, aportes y comentarios sobre esta temática. Muchas gracias al área de eventos de Doing Global, que hace posible este tipo de instancias de reunión en nuestra querida comunidad de Doing Global. En las próximas semanas estarán recibiendo nuevas invitaciones para seguir participando en este espacio que dedicamos a intercambiar saberes, aprendizajes y compartimos herramientas de innovación para hacer de este mundo de verdad un lugar más sostenible. Muchas gracias, Irene, muchas gracias, Matilde, y hasta la próxima a toda la querida comunidad de Doing Global. ¿Puedo decir una cosita? Porque ahí vi que preguntaban mi mail en alguna pregunta, pues estuve leyendo rápido. Es mi nombre y mi apellido, @gmail.com, y también @guaysirene, al revés, porque si no es otra persona. Yo contesto todo lo que me preguntan por Instagram en privado, así que con gusto. Excelente, Irene. Igual para tranquilidad de la comunidad les vamos a hacer llegar un dossier con información de Matilde y de Irene, así que se queden tranquilos que eso lo van a tener junto con la grabación del evento. Gracias, gracias por la invitación. Un poquito atrasaditos, gracias a ustedes y gracias a todos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Chao. Chao.